Un agente de inmigración de Estados Unidos ha matado de 3 disparos en la cabeza a una mujer estadounidense de 37 años en Minneapolis. Las imágenes que han sido compartidas en redes sociales muestran escenas de caos tras el abatimiento a tiros de una conductora cuando vecinos se congregaron y encararon a agentes federales y locales en el lugar. Según las autoridades, el agente hizo disparos en defensa propia, algo que el gobernador de Minnesota tildó de propaganda. Bienvenidos a Euronews Hoy. Agricultores franceses protestan contra el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur con tractores en París. La capital francesa amaneció el jueves con el sonido de tractores en sus calles. Y también les informamos de cómo se celebra la Navidad ortodoxa en Hungría, que comenzó como cada año el día 7 de enero. Comenzamos. Un agente de inmigración del ICE ha matado a tiros a una mujer en Minneapolis, en Estados Unidos, durante una redada en una zona residencial. En un vídeo que circula por internet se observa cómo la mujer se incorpora a la calzada antes de ser interceptada por los agentes, quienes le ordenan que abra la puerta y salga del vehículo. Cuando la mujer avanza con su coche en lo que parece un intento de abandonar el lugar, otro agente situado frente al vehículo desenfunda su arma y dispara contra el coche en movimiento. El vehículo de la mujer acabó colisionando contra 2 coches aparcados unos metros más adelante. En las grabaciones de los testigos se escuchan un total de 3 disparos. Las imágenes del lugar muestran que uno de los proyectiles atravesó el parabrisas delantero. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el incidente como un acto de terrorismo doméstico y aseguró que la mujer intentó atropellar a la gente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reafirmó en esa postura y defendió la gestión del ICE. Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, reaccionó con indignación y desmintió que la mujer supusiera una amenaza. Frey acusó al ICE de sembrar el caos y exigió que la agencia abandone la ciudad de inmediato. Quieren que respondamos de una manera que justifique una ocupación militar en nuestra ciudad. Buscan una excusa para entrar y exhibir un tipo de fuerza que solo generará más caos y desesperación. Cientos de personas se congregaron en Minneapolis el miércoles por la tarde para celebrar una vigilia por la fallecida y protestar contra las redadas del ICE y la creciente dureza de Trump en materia migratoria. Los ciudadanos y miembros del ejército venezolano que murieron durante la operación militar estadounidense en la que consiguieron capturar y extraditar al presidente Nicolás Maduro recibieron este miércoles un funeral militar en Caracas. Según el Ministerio del Interior venezolano comandado por Diosdado Cabello, al menos 100 personas murieron en la operación, 24 de las cuales eran miembros del ejército. Los soldados fallecieron en los ataques ejecutados en distintos puntos de Caracas y de 3 estados cercanos a la capital, según el ejército venezolano. Ningún soldado estadounidense murió durante la contienda, aunque 7 fueron heridos. Otros 32 militares cubanos presentes en el país sí murieron durante el pasado sábado. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretado 7 días de luto nacional en memoria de los militares. También se han producido otras manifestaciones, tanto de civiles como de paramilitares, por la liberación de Nicolás Maduro. Estados Unidos incauta 2 petroleros sancionados vinculados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa en plena escalada de tensiones. Las incautaciones se han producido en 2 acciones consecutivas en el Atlántico Norte y el Caribe y han sido descritas como incautaciones de buques sancionados de la flota fantasma que transporta petróleo para países como Venezuela, Rusia e Irán. El barco ruso incautado en el Atlántico Norte, conocido como Bella 1, pasó a llamarse Marinera tras eludir el bloqueo estadounidense y poner rumbo a Europa. El segundo petrolero, conocido como MT Sofía, operaba en el Mar Caribe. Estados Unidos lo ha descrito como un buque cisterna sancionado de la flota fantasma apátrida. El presidente Trump ha asegurado que Venezuela ya ha accedido a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, un extremo sobre el que Venezuela no se ha pronunciado. En una comparecencia, el secretario de Estado Marco Rubio ha llamado a seguir trabajando para que el chavismo no pueda mover nada de petróleo sin la autorización de Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró que las decisiones del gobierno interino de Venezuela serán dictadas por Estados Unidos y anunció que planea controlar todas las ventas de petróleo del país tras la captura de Nicolás Maduro. Esto ocurre después de que fuerzas estadounidenses se incautaran de sendos petroleros vinculados a Venezuela el miércoles en el Atlántico Norte y el Caribe, respectivamente.
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance afirmó que controlar el petróleo venezolano permitirá a Washington presionar al país. La forma en que controlaremos a Venezuela es controlando el dinero, controlando los recursos energéticos. Tienes derecho a vender el petróleo siempre que sirva al interés nacional de Estados Unidos. Si no es así, no puedes venderlo. Así es como ejercemos una presión sobre Venezuela sin poner en peligro a un solo ciudadano estadounidense. La presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, que juró oficialmente su cargo esta semana, afirmó que Venezuela buscará establecer relaciones en varios continentes, calificando la interacción con Estados Unidos como una práctica diplomática habitual. El 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en 8 países. Y de ese 71%, el 27%, el destino es los Estados Unidos de Norteamérica. Las relaciones económicas de Venezuela está diversificado en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto, diversificar relaciones. El Departamento de Energía de Estados Unidos afirmó que Washington supervisará los envíos de petróleo venezolano a nivel mundial, permitiendo las exportaciones solo a través de los canales autorizados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el miércoles que tiene previsto reunirse con funcionarios daneses la próxima semana para discutir el interés de la administración Trump en adquirir Groenlandia. Dinamarca y Groenlandia solicitaron la reunión después de que el presidente estadounidense Donald Trump reafirmara la idea esta semana y la Casa Blanca se negara a descartar el uso de la fuerza militar para apoderarse de la isla ártica, que es un territorio autónomo de Dinamarca. Los temores aumentaron después de que Trump reactivara su argumento tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. El presidente siempre se reservó la opción, y no solo él. Todos los presidentes siempre se reservan esa opción. No me refiero a Groenlandia, me refiero a nivel global. Si el presidente identifica una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, todos los presidentes conservan la opción de abordarla mediante medios militares. Como diplomáticos siempre preferimos resolverlo de diferentes maneras, y eso incluye Venezuela. Trump ha argumentado que Estados Unidos necesita controlar la isla más grande del mundo para garantizar su propia seguridad ante las crecientes amenazas de China y Rusia en el Ártico. Rubio ha dicho que la administración Trump quiere comprar Groenlandia en lugar de utilizar la fuerza militar, pero está considerando todas las opciones. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió a principios de esta semana que una adquisición por parte de Estados Unidos supondría el fin de la OTAN. Rubio no respondió directamente a la pregunta de si la administración Trump está dispuesta a arriesgar la alianza de la OTAN al seguir adelante con una opción militar en relación con Groenlandia. Los groenlandeses están preocupados desde que el presidente de Estados Unidos renovó sus amenazas de apoderarse de Groenlandia mediante la fuerza militar. La retórica del mandatario estadounidense ha generado debate en esta pequeña nación ártica, tanto sobre su futuro como sobre su soberanía. Debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. No somos una empresa, somos personas. Somos personas con nuestro propio país y nuestra propia cultura y lengua. No somos un producto. Así que creo que la gente debería pensar en eso. Sé que Donald Trump es un hombre de negocios, pero Groenlandia no es un producto. Y eso debería tomarse muy en serio y debe respetarse. Deberían centrarse en nosotros, la gente. Y cuando el pueblo groenlandés ha demostrado una y otra vez que queremos la independencia, debemos explorar las posibilidades de independencia en nuestra situación actual. Algunos ya se están preparando para lo peor. Sí, estoy preocupado. Hemos hablado de lo que vamos a hacer si pasa algo. Si debería ir mi mujer a Dinamarca con los niños si yo me quedo aquí. Se está convirtiendo en una cuestión muy práctica con pensamientos sobre qué va a pasar si ocurre algo. El presidente Donald Trump sostiene que Estados Unidos necesita Groenlandia por seguridad nacional, mientras Europa respalda a Dinamarca y advierte de que una invasión pondría en riesgo la unidad de la OTAN.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto para suspender la participación de Washington en docenas de agencias, comisiones y paneles de la ONU centrados en el clima, el trabajo, la migración y otras cuestiones que su administración describe como promotoras de las llamadas iniciativas woke. Esto significa que Estados Unidos se retirará de 66 organizaciones internacionales, incluido el marco del Tratado Climático de la ONU, lo que supone la retirada más significativa de la cooperación internacional en la historia moderna. Según el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, estas instituciones eran redundantes en su ámbito de actuación, estaban mal gestionadas, eran derrochadoras y funcionaban mal. Rubio describió los intereses de estas agencias como una amenaza para la soberanía de Washington. La retirada deja a Estados Unidos como el único país fuera del marco climático global. Además, se produce en un momento en el que Trump está inquietando a aliados y adversarios con sus acciones unilaterales. Trump, que califica el cambio climático de engaño, ya se retiró del Acuerdo de París poco después de regresar a la Casa Blanca. El jefe del ejército iraní amenazó con una acción militar preventiva contra todo lo que se considere una amenaza para la soberanía, al tiempo que advertía contra la peligrosa retórica dirigida contra el país. Es probable que estas declaraciones se refieran a las amenazas proferidas la semana pasada por el presidente estadounidense Donald Trump, en las que advertía que Washington acudiría en ayuda de los manifestantes si las fuerzas de seguridad seguían matándolos. Los comentarios de Trump se produjeron después de que salieran a la luz los primeros informes sobre el uso de fuerza letal por parte del personal de seguridad para dispersar las protestas masivas celebradas en medio de una situación económica desesperada. El comandante en jefe del ejército iraní, Amir Hatami, advirtió a sus enemigos de que Irán es ahora mucho más fuerte y está mejor equipado para defenderse y responder a cualquier acto de agresión contra él. Dirigiéndose a un grupo de estudiantes de la Academia Militar, Hatami prometió cortar la mano a cualquier agresor si comete un error. Los grupos de derechos humanos afirman que al menos 36 personas murieron en las protestas iniciadas en diciembre en las principales ciudades, incluida la capital. Las manifestaciones comenzaron mientras la inflación está por encima del 40%, lo que ha contribuido a un drástico aumento de los precios de los alimentos, incluidos artículos básicos como la harina, el arroz o el pan. La Comisión Europea está intensificando sus promesas para concluir un acuerdo comercial con Mercosur. El último anuncio se hizo el miércoles, cuando la Comisión decidió suspender retroactivamente el impuesto fronterizo de la UE sobre el carbono aplicado a los fertilizantes. Esta medida se considera en general una concesión al sector agrícola, que se ha rebelado contra el acuerdo de libre comercio. Esta decisión responde a las peticiones de Francia e Italia. Esta concesión sigue a otra promesa. En una carta enviada el martes, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, prometió a los agricultores el acceso a 45.000 millones de euros de la PAC a partir de 2028. La Comisión asegura que este acuerdo es positivo para los agricultores. El acuerdo Unión Europea-Mercosur se espera que por sí solo aumente las exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea a la región un 50%, al eliminar aranceles que hoy pueden alcanzar el 55%. Además, este sería también un acuerdo histórico desde la perspectiva de que 344 indicaciones geográficas de la Unión Europea están incluidas en este acuerdo, lo que defendería claramente los productos alimenticios y bebidas emblemáticas de Europa. Las últimas decisiones de Bruselas podrían haber persuadido a Italia de respaldar el acuerdo comercial. La posición de Roma es crucial, ya que el acuerdo requiere una mayoría cualificada de los Estados miembros para ser aprobada. Los agricultores franceses han irrumpido en París para protestar contra el acuerdo comercial propuesto por la UE con los países del Mercosur. Alrededor de un centenar de tractores sortearon los controles policiales y avanzaron hacia lugares emblemáticos como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo. Según el Ministerio del Interior, una veintena de vehículos agrícolas logró llegar al centro de la capital. El problema es que vamos a importar de la viande o de cereales que son producidos avec El problema es que vamos a importar carne o cereales producidos con sustancias prohibidas en Francia desde hace más de 25 años. Carne con hormonas, pollo lavado con cloro. Son productos que no cumplen nuestras normas ni las europeas.
La Comisión Europea ha intensificado esta semana la presión para cerrar el acuerdo y promete a los agricultores acceso a 45.000 millones de euros de la política agrícola común a partir de 2028, además de suspender el impuesto europeo al carbono sobre los fertilizantes. El gobierno francés advierte de que el acuerdo pondría en riesgo sectores como la carne de vacuno, el pollo, el azúcar, el etanol y la miel. A la protesta se suma el malestar del sector por las medidas sanitarias para controlar la dermatitis nodular contagiosa en el ganado. Chipre ha asumido formalmente la presidencia del Consejo Europeo de cara al primer semestre de 2026. La ceremonia tuvo lugar en Nicosia, la única capital europea que, debido a la ocupación turca, se encuentra dividida. El presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides, habló de una gran responsabilidad en un momento difícil. Este es nuestro objetivo y nuestra aspiración durante la presidencia chipriota. Mayor integración europea, más Europa a través de una Unión autónoma y abierta al mundo. Los jefes de las instituciones europeas, Antonio Costa y Ursula von der Leyen, reconocieron que el actual semestre será extremadamente importante debido a la actual situación geopolítica, al tiempo que expresaron su confianza en el éxito de la presidencia chipriota. No tengo ninguna duda, querido Nikos, de que bajo tu liderazgo seguiremos haciendo de Europa un lugar más seguro, más próspero, más activo y más unido. Nuestra capacidad para combinar la tradición con la innovación y para sacar fuerzas de nuestra historia mientras damos forma al futuro. Este es el lugar adecuado para comenzar esta nueva presidencia. También estuvo presente en la ceremonia de apertura el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que cuenta con el apoyo europeo para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia. Ucrania también merece ser parte de nuestra familia europea en igualdad de condiciones y esperamos que su presidencia sea proactiva a la hora de guiarnos por este camino. La presidencia de la República de Chipre durará hasta finales de junio e incluye, entre otras cosas, 3 cumbres. Berlín consiguió restablecer el suministro eléctrico a miles de hogares que habían permanecido sin electricidad bajo temperaturas gélidas durante 4 días tras un presunto ataque de extrema izquierda a las líneas de alta tensión, según informaron las autoridades. Cerca de 45.000 hogares y 2.200 negocios se quedaron sin suministro eléctrico la mañana del sábado tras un incendio en un puente que transporta cables de alta tensión sobre el canal de Teltow, en el suroeste de la capital alemana, que afectó a unas 100.000 personas. Las autoridades informaron el miércoles que lograron reconectar gradualmente a muchos a la red, pero que se necesitaron varios días de trabajo para reparar los daños. Este ha sido el apagón más largo en la ciudad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los 10 grados con velas y demás puedo soportarlo bastante bien. También tengo linternas, pero el frío realmente te afecta. Tenemos muchas ofertas de ayuda y la gente que viene aquí lo que piden es cargar sus teléfonos y darse una ducha para poder volver a sus apartamentos y así poder sobrevivir. Las autoridades alemanas investigan un caso de sabotaje, pertenencia a una organización terrorista e incendio provocado después de que un grupo de extrema izquierda poco conocido se atribuyera la responsabilidad. En Budapest, la capital húngara, es un remanso de paz para muchos fieles ucranianos en esta Navidad ortodoxa. Siguiendo el calendario juliano, los ortodoxos celebraron esta semana Nochebuena y Navidad. Sin embargo, debido al conflicto con Rusia, hace más de 2 años la Iglesia Ortodoxa de Ucrania alineó su calendario al de las iglesias occidentales para diferenciarse de la Iglesia rusa. Aquí, en la Iglesia de la Asunción, se han reunido fieles ortodoxos rusos, bielorrusos y ucranianos. Tenemos más fieles porque hay mucha gente de Ucrania. Son personas profundamente creyentes y cuando rezamos no nos importa de dónde viene cada cual. Sin embargo, algunos ucranianos como Anfisa siguen celebrando la Navidad ortodoxa siguiendo el calendario juliano.
Conozco gente que por desgracia no ha venido aquí desde que comenzó la guerra y ha optado por la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Pero para otros eso no importa, pues todos estamos bajo el manto de Dios y la política no debería ser lo que aleje a las personas de este lugar sagrado. Para los cristianos ortodoxos, la Navidad es un tiempo de oración y recogimiento que culmina tras el ayuno con una comida de 12 platos en honor a los 12 apóstoles. Los guías del Etna están en huelga debido a las nuevas medidas anunciadas por las autoridades en respuesta a la última erupción del volcán siciliano. Se ha limitado el tamaño de los grupos, solo se permiten excursiones antes del anochecer y hay una zona de exclusión de 200 metros en torno a la lava. Esto ha provocado protestas por parte de los guías vulcanólogos profesionales. Decenas de ellos han interrumpido sus servicios por primera vez en décadas. Los vulcanólogos sicilianos lanzamos esta manifestación de manera pacífica para que podamos debatir sobre las normas y reglas, para que puedan realmente proteger la seguridad y al mismo tiempo equilibrar la práctica del senderismo cuando suceden fenómenos como este. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología confirmó esta semana que la erupción del monte Etna continúa, pero que sus últimos informes indican que los frentes de lava se están enfriando y no avanzan más. El pasado mes de junio, una enorme erupción obligó a los turistas a huir del volcán después de que una columna de gases, cenizas y roca se elevara a varios kilómetros de altura. Último adiós a Brigitte Bardot. En el sur de Francia, la localidad de Saint-Tropez ha sido el escenario de una última ceremonia para despedir a Brigitte Bardot, icono del cine francés y activista por los derechos de los animales, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años debido a un cáncer. El cortejo fúnebre atravesó el puerto de la Costa Azul entre aplausos. La ceremonia fúnebre de la simpatizante de extrema derecha fue retransmitida por toda la ciudad en pantallas gigantes. Le siguió una ceremonia privada a la que asistieron invitados como la cantante francesa Mireille Mathieu o la líder de ultraderecha Marine Le Pen. Actriz, modelo y cantante, Brigitte Bardot actuó en unas 50 películas como Y Dios creó a la mujer. Se retiró del cine antes de cumplir los 40 años para dedicarse a la defensa de los derechos de los animales. ¿Creen los europeos que sus pensiones seguirán existiendo cuando se jubilen? La mayoría de los ciudadanos de Francia, Alemania, España e Italia creen que el sistema público de pensiones de su país ya es inasequible. Sin embargo, también piensan que el sistema actual no es lo suficientemente generoso y no apoyan muchas opciones para renovarlo, como retrasar la edad de jubilación. Así se desprende de una encuesta de YouGov en la que se entrevistó a más de 5.000 personas en Francia, Alemania, Italia, Polonia y España. 2/3 de los encuestados franceses, alemanes y españoles afirman que el sistema público de pensiones de su país será inasequible cuando se jubilen las personas que actualmente tienen entre 30 y 40 años. Por el contrario, los que ya están jubilados son sistemáticamente más optimistas sobre la capacidad de su país para financiar el sistema público de pensiones. Más del 70% de los italianos y polacos no jubilados no confían en que dispondrán de dinero suficiente para vivir una jubilación cómoda. Entre los encuestados franceses y españoles, los totales ascienden al 66 y 64% respectivamente. En la mayoría de los países de la Unión Europea, las pensiones públicas se pagan por reparto, es decir, los trabajadores financian a los jubilados. Con la disminución de la población en edad de trabajar y el aumento del empleo atípico, los ciudadanos de varios Estados miembros carecen de garantías para asegurarse una pensión adecuada en el futuro, sobre todo las mujeres. La brecha de género en materia de pensiones se sitúa en el 24,5%. ¿Cómo se propagaron los deepfakes tras la captura de Maduro? ¿De todas estas imágenes y videos puede distinguir cuáles son reales y cuáles no? La respuesta es probablemente negativa, e incluso para los expertos en inteligencia artificial también es complicado determinarlo. Después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa el pasado 3 de enero, las redes sociales se inundaron de videos e imágenes engañosas. Esta foto, que a muchos les resulta difícil de creer, se hizo viral después de que la compartiera Donald Trump. La cuestión es que no parece tan diferente de esta otra imagen generada por inteligencia
inteligencia artificial. En realidad, Maduro no lleva la misma ropa, sino que lleva un pijama. Esta imagen también fue difundida en redes sociales, incluso por Chega, el partido de extrema derecha portugués. Pero los expertos en inteligencia artificial detectaron un Synth ID, que es una marca de agua invisible que indica la presencia de contenidos de inteligencia artificial creados con Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google. Este post afirma mostrar a los partidarios de Maduro protestando en las calles de Venezuela. En realidad, las imágenes datan de mediados de noviembre de 2025, en las que se muestra una marcha juvenil a favor de Maduro. También ha habido muchos vídeos de inteligencia artificial que muestran a venezolanos eufóricos tras la caída de Maduro. Hay reacciones encontradas dentro de Venezuela con partidarios de Maduro que denuncian su captura, mientras que otros la han respaldado. Pero en las redes sociales los vídeos engañosos han compartido versiones unilaterales. En respuesta a la operación militar, la Unión Europea ha destacado la importancia de respetar el derecho internacional y los derechos humanos, así como el derecho de los venezolanos a decidir su propio futuro. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico como, por ejemplo, cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen en jaque el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. También les explicamos cómo Estados Unidos toma el control del petróleo en Venezuela, o bien cómo Pedro Sánchez y Junqueras han acordado una nueva financiación para Cataluña. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, pues les dejamos como siempre con el vídeo no comment del día, después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo. And the specific form, as you can see right now on the screen, we have entered that. He's going to assist this full 360 degrees to allow us for. Alrighty. Yesterday they had an even taller. That's crazy. Costume. I see it reacting to me, so like when I come home from work, theoretically, would it be at the door waiting for me? It'll say hi to me? Yeah, he's going to do this greeting.